Bendiciones a cada uno de ustedes, amados amigos y hermanos, familia Iglesia, Diseño de Vida. Nos encontramos una vez más en este espacio estudiando la bendita palabra del Señor. Estamos felices y agradecidos al Señor porque en verdad nos ha dado la oportunidad de escudriñar un poco más a fondo estos mandatos que Él le ha entregado a su pueblo Israel y que ahora también forman parte de la fe cristiana. Esos mandatos que allí en el monte Sinaí se convirtieron prácticamente en la definición de lo que es la moralidad, la ley moral para nosotros los seres humanos. Hoy vamos a escudriñar el sexto mandamiento: no matarás. Queda la sensación de que fuera un mandamiento como inconcluso, como que bueno, falta hacer aterrizar esa expresión, pero nada ocurre por casualidad. Dios, cuando dijo no matarás, es porque dejó en claro que es una frase muy amplia, que hay que entenderla y conocerla desde el sentido del hebreo, desde el original, para poder también tener la claridad a qué específicamente se está refiriendo esta expresión. Así que vamos a orar y vamos a prepararnos para escudriñar las Santas Escrituras y tener también esa claridad para saber cómo debemos aplicar en nuestro contexto, en nuestra vida real, este sexto mandamiento. Padre bendito y Dios todopoderoso, te agradecemos una vez más por este espacio y por este tiempo que nos concedes. Nos disponemos con total humildad, nos disponemos, Señor, con disposición y también disponibilidad de nuestro corazón para recibir el consejo y obtener también la claridad de tu bendita palabra con respecto a este mandamiento que quizás es de los más conocidos por todos, pero que a veces menos entendido. Estamos aquí porque cuando nos disponemos a recibir tu palabra, ella se convierte en esa lumbrera, se convierte en esa claridad para nuestro espíritu. Y hoy también me dispongo como instrumento tuyo para que al abrir mi boca sea llena de esa revelación y de esa claridad para todos los oyentes. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. No matarás, mandamiento número 6 en el decálogo sinaítico. La cita que encontramos está allí en Éxodo capítulo 20 versículo 13 y luego vamos a estar leyendo una cita paralela en el Nuevo Testamento. Éxodo 20 versículo 13 nos dice: no matarás. Es muy claro, uno de los versículos más cortos de la Biblia: no matarás. Ahora vamos a Primera de Juan capítulo 3 versículo 15. Mire lo que dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, con respecto al tema de este mandato: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Bueno, entonces ya en su tiempo vamos a estar haciendo la conexión de estos dos pasajes de la Escritura. Siempre me ha cautivado este mandato porque nada más ni nada menos concierne al valor de nuestra propia vida, pero también al valor que debemos darle a la del prójimo. Entonces, cuando dice no matarás, uno entiende que no solamente se está enfocando a matar a alguien, sino que también podemos matarnos a nosotros mismos. Entonces aquí es interesante cómo Dios dejó planteado este mandato. El verbo que se usa en hebreo para este mandamiento no es justamente el verbo katal, sino que es otro verbo. Este verbo katal, que no es el que se está usando allí para matar, su equivalente fonético en castellano es cortar. Y óigame bien, la connotación de esta palabra katal se está refiriendo a la justa supresión de una vida socialmente nociva. Otra vez, se está refiriendo a la justa supresión de una vida socialmente nociva. Eso es katal, pero no es la palabra que se está utilizando en este mandato. Ahora, ¿cuál es la palabra que sí se está utilizando en este sexto mandamiento? Es la palabra en hebreo conocida como razak. Razak.
Y esta palabra significa cometer homicidio. Ojo con esto. Entonces, katal no es la palabra en hebreo, es razak y significa cometer homicidio. Ahora, fonéticamente, esta palabra es interesante porque conecta con la palabra rasgar. La primera, que es katal, se relaciona con cortar. En cambio, esta razak conecta con la palabra rasgar, ¿sí?, en nuestra fonética castellana. Y se está refiriendo a la idea de injusticia, a la idea de violencia y a la idea de crueldad. Entonces, pudiéramos parafrasear según los significados de esta palabra razak, que es la que se está utilizando en el hebreo para este sexto mandamiento, de la siguiente manera. Es como si el mandato fuera muy directo: no cometerás homicidio. En otras palabras, no cometerás violencia, no cometerás crueldad, no cometerás injusticia. O más aún, escúchame esto por favor, no harás nada injurioso ni perjudicial a la salud, a la libertad y a la vida de manera injusta, ni a tu propio cuerpo o al de cualquier otra persona. Wow. Esto es lo que se parafrasea con base al significado y la connotación del hebreo, ¿sí?, que es la palabra que se está utilizando desde el idioma original en que fue escrito, razak. Entonces, este mandamiento, desde la explicación que di anteriormente, aclara que no se está refiriendo, esta expresión no matarás, no se está refiriendo a matar en una guerra justa. O sea que este mandato no prohíbe matar en una guerra justa. Ahí es donde está también de todos modos la complicación de esta definición. Tampoco está prohibido matar en propia defensa, ni en el cumplimiento de una justa sentencia judicial o de Dios mismo. Pero esta palabra, que es razak, ojo con esto, sí implica todo daño originado por la malicia o por el odio a otra persona. Implica también toda venganza personal que surja de lo mismo. Implica toda furia inconsiderada ante una provocación súbita y todo daño hecho de palabra o de obra bajo un deseo y bajo una presión. Ojo con esto, una presión de pasión, una presión promovida por una pasión de nuestra alma. Entonces, queda muy claro que en este mandato hay que saber distinguir lo que incluye no matar y lo que no incluye no matar. Jesús afirmó frente a lo anterior lo siguiente en Mateo capítulo 5 versículo 22. Él dijo: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Estas palabras que las encontramos aquí, la número 1, necio, la segunda, fatuo, ¿cierto?, y la otra que dice que se enoja contra su hermano, son tres palabras que no se quedan solamente en la parte verbal, de solamente decírselas a otra persona, sino que están muy relacionadas con la parte actitudinal, de acción también, ¿sí? Entonces, Jesús ya empieza a clarificar el panorama en el Nuevo Testamento de que el tema de matar no está solamente relacionado al acto como tal de cegar una vida física, sino que ya hay muchas maneras de cegar o de matar a una persona, y está sobre todo muy relacionado con lo que nosotros proyectamos desde nuestro corazón hacia otra persona. Un sentimiento de odio, un sentimiento de aborrecimiento, un sentimiento de menosprecio, ya es prácticamente colocado en el mismo nivel de asesinato u homicidio. ¿Cuándo se viola este mandamiento divino?
quiero que por favor miremos rápidamente algunas opciones que encontramos. ¿Cuándo es que realmente se está violando este mandamiento? Es decir, ¿cuándo es que se está refiriendo este mandato a la expresión razak en hebreo? Número 1, cuando se destruyen vidas en guerras injustas por intereses mezquinos. Lamentablemente, la historia está plagada de muchas guerras que fueron promovidas por unos pocos, donde tenían unos intereses cuantitativos, unos intereses económicos, unos intereses de pronto de ellos poder generar una ganancia para ellos mismos a costa de destrucción de vidas, de almas. Entonces aquí aparece el mandato de no razak, no matarás. También cuando se aborta a un nonato, esto que está tan de moda hoy día, esto lamentablemente a la luz de la palabra del Señor es un asesinato. Lo que pasa es que hoy día las mismas leyes que hombres perversos están queriendo presentar como legales, aunque las quieran legalizar, aunque quieran decir que eso está legalizado, delante de Dios eso no cambia. Sigue siendo lo que siempre ha sido, un asesinato. Entonces el aborto está incluido dentro del mandato no razak, no matarás. Cuando se aborta se está matando, razak es la palabra, se está rasgando, se está violentando, se está generando crueldad sobre otro ser humano. También cuando se practica la eutanasia o la mal llamada muerte digna, esto también tiene que ver con este mandato. Ahí cuando se practica la eutanasia se está violando este sexto mandamiento del cual el Señor ha dicho no razak, no matarás. Cuando alguien decide quitarle la vida a otra persona de manera premeditada, por ejemplo un evento de sicariato, o simplemente la misma persona va y busca al otro y con un arma de fuego ciega la vida de esa persona. Entonces ahí está también incurriendo en esta violación de razak, ¿sí? Está matando, está asesinando, está siendo un homicida. También cuando alguien se suicida como vía de escape a los problemas que lo acosan. Esta es otra forma de violentar y de faltar a este sexto mandamiento, el suicidio en todas sus expresiones, aún el anterior, el famoso suicidio asistido, eso también incluye razak, no matarás. Y también cuando ocurre un accidente automovilístico fatal que es producido por alguien bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Entonces aquí también se incurre en la violación de este mandamiento divino. Bueno, ok, entonces quería acomodar ese panorama para tener claridad con hechos prácticos, con cosas que ocurren en la vida real, para tener claridad a qué se refiere esta palabra no matarás, no razak. Ahora, la segunda parte de esta enseñanza corresponde a responder la pregunta, o corresponde a la pregunta, ¿cómo podemos mantenernos obedeciendo este mandamiento? ¿Quieres mantenerte obediente a este mandato que el Señor ha establecido en su palabra? Entonces quiero darte algunos consejos bien importantes para que no incurras en razak, ¿sí? Que tiene que ver con rasgar, violentar, ser cruel con una vida, ser injusto con una vida. La primera manera para mantenerte obedeciendo este sexto mandamiento es no dando rienda suelta a la ira. Ojo con esto, no dando rienda suelta a la ira. Y es que esto tenemos que aprenderlo, y sobre todo nosotros los cristianos, porque es vergonzoso que todavía, llamándonos cristianos, que según se sobreentiende que el Espíritu Santo nos llena con su presencia y su poder, nos domine fácilmente la ira frente a algo que no nos guste, frente a alguien que nos provoca. ¿Cuántos errores se han cometido por simplemente rendirnos a la ira, por darle rienda suelta al enojo, por darle rienda suelta a la ira?
Hay un libro que escribió hace varios años, ya muchos años atrás, el doctor Tim LaHaye, que se titula Usted se enoja porque quiere, y lo recomiendo. Es un libro muy práctico y que nos confronta cómo nosotros lamentablemente en nuestro diario vivir retroalimentamos esa práctica de dejarnos descontrolar por cualquier cosa y nos acostumbramos a eso y nos convertimos en personas reactivas. Estamos reaccionando con ira a todo y se nos ha olvidado que ahora tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la capacidad del Espíritu Santo para poder vencer con el bien el mal. Razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo en Efesios capítulo 4 versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, tienes derecho a airarte frente a una injusticia, pero cuídate de que esa ira no se convierta en algo que te haga pecar. Y la manera para que la ira no te haga pecar, no te lleve a un nivel de rabia, de amargura, de enojo, es resuelve rápidamente eso que está generando ese sentimiento. No dejes que caiga el sol, no dejes que caiga la noche y continúe la ira en tu corazón. También podemos mantenernos obedeciendo este mandamiento, decidiendo amar a nuestros enemigos. Y entiendo que esto no es fácil. Y este mandato que hemos recibido de amar a nuestros enemigos, lo recibimos es porque ahora poseemos el amor de Dios en nosotros. Si no fuese así, estoy convencido que Dios no nos da este mandato de amar a nuestros enemigos. Cuando Dios nos pide hacer algo es porque Él ya nos ha facultado, nos ha dado la capacidad, nos ha dado las herramientas para hacerlo. Dios nunca nos va a ordenar hacer algo que no seamos capaces de hacer. Él es un Padre muy bueno, Él es un Padre justo. Y si nos dice que debemos amar a nuestros enemigos es porque es algo que nos hace provecho a nosotros, es algo que nos va a cubrir, a proteger, nos va a mantener al margen de llegar a un punto donde terminemos incurriendo en este sexto mandamiento, matando a alguien. Dice Romanos 12, 20 al 21, y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo es que la ira activa un ciclo que si no lo detenemos va a llegar al punto donde nos va a descontrolar y nos va a llevar a realizar acciones lamentables al punto donde podemos terminar atentando contra alguien, destruyendo, cegando la vida de alguien, y todo comienza por una ira mal dirigida. Entonces, para poder controlar nuestra ira, para poder darle un manejo sabio a nuestra ira, es que entonces aquel que nos está propagando, que nos está propiciando esa ira, nosotros le respondamos con un bien, no con un mal. Ah, esta persona tiene hambre y es mi enemigo, pues le voy a dar de comer. Ah, esta persona es mi enemigo, pero tiene sed, le voy a dar de beber. Y así es como entonces voy a echar prácticamente agua sobre el fuego y no voy a dejar que esto aumente y llegue a un punto donde me controle y me lleve a tomar una decisión fatal. Importantísimo entonces seguir el consejo que nos entrega el apóstol Pablo. Recuerda, ahora podemos vencer con el bien el mal. Hay más poder en el bien que en el mal. En tercer lugar, podemos mantenernos obedeciendo este mandamiento, no planeando venganzas. También importantísimo consejo, y de hecho se encuentra en el mismo capítulo de Romanos, Romanos 12, 19, pero voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Escucha lo que dice: queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Esto es importante entenderlo, amado hermano y amigo que me ves. Necesitamos dejar lugar a la ira de Dios. ¿Por qué dice Dios que la venganza es de Él? Porque Dios sabe que cuando queremos nosotros tomar la justicia por nuestras manos,
nuestra justicia siempre está manchada por el pecado, porque somos pecadores. En cambio, cuando permitimos que la justicia de Dios sea la que se vengue, la justicia de Dios es perfecta y siempre apuntará a edificar a las personas, a edificar a las almas, aún al agraviante, no solamente a ayudar al que ha sido agraviado, sino también a edificar al agraviante. Entonces, no planeemos venganzas, de eso se encarga Dios. No malgastemos nuestras fuerzas, nuestra energía, no expongamos nuestro organismo a sentimientos dañinos que terminarán haciéndonos un daño físico. ¿Cuánta gente que está guardando sentimientos de venganza se está enfermando? Y hasta terminan con enfermedades mortales como el cáncer. ¿Por qué? Porque empiezan a abrigar en su corazón sentimientos tan fuertes, deseos tan profundos de querer vengarse, que ya la vida se les reduce solamente a añorar una oportunidad para poder ver la venganza ejecutada. Y esto es una reducción supremamente lamentable de la vida en el ser humano. Cuando Dios nos dice que no planeemos venganza, lo que nos está diciendo es: no reduzcas tu vida a un sentimiento que te terminará matando. Sigue viviendo, sigue adelante, supera esto, que va a llegar un día donde yo haré justicia y nadie se me escapará y cada uno recibirá su merecido. Entonces dejemos esto en las manos del Señor. También podemos poner en práctica este mandamiento pensando antes de actuar y no actuando para después pensar. Entonces, tenga en cuenta por favor este consejo de oro. Proverbios 13, versículo 16 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: las personas sabias piensan antes de actuar, los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Aquí encontramos un contraste muy marcado entre la persona que es sabia y la persona que es necia. Una persona sabia, entonces, tiene la capacidad de refrenar su boca, porque primeramente está pensando, está analizando, está oyendo, ¿sí? Es pronto para oír, pero es tardo para hablar, ¿sí? Y por tanto también es tardo para airarse. Eso es lo que hace una persona sabia. Y cuando una persona actúa de esa manera, créame, más fácilmente va a controlar su ira y difícilmente va a entrar en ese terreno peligroso de querer desear hacerle daño a una persona al punto de cegarle su vida. Entonces, tomemos en cuenta también este consejo maravilloso. Y el último que quiero entregarte también en esta noche, para poder poner en práctica este sexto mandamiento, es quizá el más importante, por eso lo dejé para el final, no porque sea el menos importante, sino el más importante: rindiendo nuestra vida completamente a Jesucristo. Rindiendo nuestra vida completamente a Jesucristo. Y es que definitivamente no hay otra manera para escaparnos de esa tendencia homicida, de esa tendencia pecaminosa. Mira que es bien inquietante cuando uno analiza en la Biblia que una vez peca Adán y Eva, ese pecado se transmina a su siguiente generación, en sus hijos, inmediatamente en sus hijos. ¿Y cómo se manifiesta? ¿En qué acción se manifiesta el pecado de Adán y Eva? En un homicidio. Termina Caín matando, asesinando, cometiendo razac contra su hermano Abel. Entonces, esto es bien delicado. Y la manera para nosotros protegernos de esa potencialidad, porque todos potencialmente podemos llegar a matar a alguien, claro, estamos expuestos ante el mismo efecto pecaminoso. Pero yo pienso que el antídoto por excelencia para nunca caer en ese pecado del homicidio, y estoy hablando no solamente de cegar físicamente una vida, sino de otras muchas maneras, es convirtiéndonos a Jesucristo, rindiéndonos completamente ante su presencia, a su señorío, a su gobierno, que Él venga y se siente en el trono de nuestro corazón. Amigo, si tú que me estás viendo en esta noche eres consciente de que no has tomado una decisión seria, una decisión radical por Jesucristo en tu vida, esta es la noche,
Esta es la noche oportuna para que tú te rindas a Jesucristo y para que le digas: quiero que te conviertas a partir de este momento en mi amo, en mi Señor, en mi Salvador, en el que gobierne completamente mi ser, para que empieces a tomar dominio sobre todas mis emociones. Probablemente estoy en estos días enfrentando una lucha, un sentimiento muy fuerte contra alguien que me ha hecho daño. Estoy luchando con un sentimiento de odio, con un sentimiento de venganza, con un sentimiento de irritabilidad. Me está robando la paz. Se me está volviendo la vida añicos por lo que estoy sintiendo contra esa persona. La invitación es: ve a Jesucristo. Rinde completamente tu corazón despedazado, tu corazón herido, tu corazón maltratado. Y dile: Señor, aquí me rindo. Sé tú mi Salvador, sé tú mi Señor. Cámbiame, transfórmame. Devuélvele el propósito a mi existencia, Señor. Libérame de este sentimiento para que mi vida no quede reducida a ese verdugo que me ha hecho daño. Quiero empezar a seguir caminando hacia adelante. Quiero volver a encontrarle propósito a mi existencia. Para eso es que es importante reconocer a Jesucristo como su Salvador, pero lo más importante, no solamente para resolver ese sentimiento y esa emoción de tu alma, sino sobre todo para que vuelvas a reorganizar y vuelvas a estar en paz con Dios a nivel eterno. Porque tenemos un problema bien delicado, tenemos un problema bien serio a nivel eterno, y es que si nos vamos de esta tierra sin haber arreglado nuestra situación con Dios, estaremos para siempre separados de Él por los siglos de los siglos. Entonces es la invitación que te hago: abre tu corazón a Jesucristo y recíbelo como tu único y como tu suficiente Salvador. Y Él será entonces el Señor de tu alma y de tu corazón, y te librará de esos sentimientos destructivos. Quiero concluir diciéndoles que la vida del ser humano, se encuentra atestada de pecado. Quiero antes entregarte la base bíblica de la importancia de rendir nuestra vida a Jesucristo. Efesios capítulo 4, 22 al 24. Quiero que por favor preste atención a esto, porque lo que acabé de decirte está corroborado en las Escrituras. Mira lo que dice Pablo: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Por favor, tenga en cuenta este texto de la palabra del Señor, amigo. Vale la pena rendir la vida al Señor para que Él nos cambie, nos transforme, para que Él nos dé nuevas vestiduras, para que ya no sigamos dependiendo de esa manera antigua de vivir que estaba corrompida, que estaba llena de sensualidad y que estaba esclavizada por emociones dañinas y perversas. En Cristo ahora el Espíritu Santo nos renueva los pensamientos, nos renueva las emociones, nos renueva las actitudes. Ahora la naturaleza de Dios empieza a manifestarse en nosotros, para que cada día seamos conformados a la imagen de nuestro Salvador. Nos pareceremos cada día más a Cristo. Y un día, cuando nos vayamos de esta tierra, dice la palabra del Señor, que seremos semejantes a Él. ¿Saben por qué? Porque le veremos tal como Él es. Entonces, mis amados hermanos, la vida del ser humano es algo que viene exclusivamente de Dios. Con este mandamiento número 6, tenemos que volver a colocar en perspectiva el valor sagrado de la vida. La vida humana le pertenece a Dios, es de Dios. Y no solamente la humana, la vida animal, porque todo ha sido creado por Él. Pero cuanto más la vida humana, que según la palabra del Señor, el ser humano tiene la imagen de Dios, el imago Dei. Y es lo que hace que la vida humana sea tan sagrada. Por eso es que solamente Dios puede reservarse el derecho a quitarla, nadie más. Él solamente tiene ese derecho.
Ningún ser humano tiene el derecho de quitarle o cegarle la vida a otro ser humano. Quien ciega la vida de otro está violentando abiertamente este sexto mandamiento y un día tendrá que rendirle cuentas a Dios. Jesucristo recibió del Padre algo muy claro. Juan capítulo 10 versículos 17 y 18. Mire lo que dice allí y lo que está escrito. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Entonces, el Padre le ha entregado también todo juicio, le ha entregado toda potestad, todo reino y todo gobierno a Jesucristo. Y por tanto Él es el dueño de la vida, Él es el que reina sobre la vida del ser humano y nadie puede pasar por encima de Él. Así que en estos tiempos donde abunda tanto el asesinato, la violencia, el crimen en todas sus expresiones, yo creo que este mandato necesita ser sumamente recalcado con gran vehemencia para volver a recordarle al ser humano que la vida es sagrada, la vida del ser humano es sagrada. Necesitamos volver a colocar en perspectiva algo que se está perdiendo. Hoy pareciera que cegar la vida de otra persona es algo normal y estamos bombardeados por los medios de comunicación de esas noticias donde hay tanta violencia y nos estamos volviendo tan insensibles que ya parece normal, se ha convertido en paisaje escuchar todos los días cómo una persona le ciega la vida a otra y no pasa nada. Cómo el aborto, la eutanasia y todos estos actos que van en contra del sexto mandamiento están siendo vistos como normales y están siendo aceptados por la sociedad y están siendo legalizados ante las naciones de la tierra. Pero lo que no debemos ignorar de este sexto mandamiento es que un día está reservado de parte de Dios, donde Él demandará la sangre derramada sobre aquellos que han asesinado a otros. Todas esas personas asesinas, en toda la expresión de la palabra, un día, tarde o temprano, que ya está en la agenda de Dios reservado, tendrán que ir delante de Dios y rendir cuentas por esa sangre que está sobre su cabeza. Y nadie, absolutamente nadie de los que hayan asesinado a otros quedarán impunes delante de la justicia perfecta de Dios. Así que tengamos en cuenta esto. Nadie que haya asesinado a otro quedará impune. Puede que ante las autoridades humanas, ante la justicia humana, se logre salir con la suya, aparentemente, pero delante de la justicia de Dios, todo está descubierto. Y hay un día donde quien haya matado tendrá que rendir cuentas y pagará con su propia vida, pero ya a nivel eterno, sobre esa responsabilidad. Oremos al Señor. Te damos gracias, amado Dios, por la palabra. Este mandato es muy serio. Este mandato nos lleva a pensar muy, pero muy en serio todo lo que está pasando en este tiempo, Señor. Y no solamente estamos hablando de personas que abiertamente ciegan la vida física de otros, sino que nosotros muchas veces nos dejamos fácilmente amargar por el daño que recibimos y terminamos entonces siendo hasta peores que los que nos han hecho daño, porque empezamos a guardar en nuestro corazón sentimientos horribles, sentimientos dañinos, sentimientos de odio, sentimientos de amargura, sentimientos donde nos llenamos de un deseo de venganza contra el que nos ha hecho daño y entonces terminamos siendo peores que los que nos han causado ese dolor. La Biblia claramente dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Entonces, esto es delicado porque no se trata solamente de enfocarnos en el acto externo, sino sobre todo en el acto interno del corazón. ¿Qué es lo que estamos albergando allí en nuestro ser hacia el prójimo, hacia X o Y persona?
Esto cuenta delante de Dios y tenemos que tomar medidas al respecto para poder curarnos y no seguir violentando este mandamiento. Señor, pido para que la palabra que hoy ha sido explicada, que hoy ha sido enseñada, nos ayude para empezar a revisar cómo nos encontramos con respecto al sexto mandamiento. Quizá muchos pueden decir, de los que me están viendo, yo no he asesinado a nadie, yo no he matado a nadie, pero sí vale la pena entender que si estoy guardando un odio, una rencilla, un no perdón, un deseo de venganza contra alguien, estoy, según Jesucristo, incurriendo en este sexto mandamiento. Mi Dios eterno, ayúdanos para poner por obra tu palabra, a crecer y madurar cada día en la fe, para que podamos también honrar tu nombre a través de nuestras conductas y de nuestro anhelo de agradarte en santidad. En Cristo Jesús oramos dándote muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y amigos, gracias por recibir esta enseñanza en el día de hoy y esperamos que haya sido de gran bendición, de gran inspiración. No olvides compartir el link de esta enseñanza con tus contactos, con tus amigos. No olvides también regalarnos un like. Y bueno, seguimos creciendo para la gloria del Señor, para llegar a más personas y llegar a más lugares con el bendito mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No olvide conectarse en nuestra próxima emisión, el próximo miércoles, para continuar con el mandamiento número 7, un mandamiento también supremamente importante y del cual está incurriendo la humanidad en este tiempo de manera desaforada. No cometerás adulterio. Dios les bendiga, mis amados hermanos, un abrazo para todos y que el Señor siga manifestando su gracia. Feliz noche.